Bien, Friedrich Nietzsche. Él no era un filósofo cualquiera, de esos que se contentan con hacer preguntas. No, no. Su objetivo era dinamitar los cimientos de nuestra moral. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en su idea más radical. Es que el análisis de Nietzsche arranca con una pregunta que es demoledora. Pensemos por un segundo. ¿Y si todo lo que consideramos bueno, lo que nos han enseñado que es bueno, en realidad no nació de un sentimiento noble, sino de un odio profundísimo? Ojito, porque entender esta idea es la llave maestra para descifrar toda su visión revolucionaria de los valores. Vale, vamos con la primera parte, la crisis de valores. Para Nietzsche, la cultura occidental de su época estaba, digámoslo así, profundamente enferma. Él acuñó esa famosa frase, la muerte de Dios. Pero cuidado, no se refería solo a la religión, iba mucho más allá. Hablaba del derrumbe, del colapso total de los cimientos que hasta entonces daban sentido a nuestros valores. Y este colapso, claro, no es un simple problema teológico, es algo existencial. Pensemos, si la base sobre la que hemos construido todo, el bien, el mal, si todo eso desaparece, ¿qué nos queda? Pues eso, un vacío. Un estado en el que parece que ya nada tiene un valor real por sí mismo. A esto, precisamente a esto, es a lo que Nietzsche llamó nihilismo. Pero claro, Nietzsche no es de los que se quedan solo en el diagnóstico. No. Si las viejas interpretaciones ya no sirven, él propone una forma completamente nueva de leer la realidad, una especie de nueva lente para entender la vida. Y es un concepto clave para poder orientarnos en este mundo que se ha quedado sin brújula. Y ese concepto, claro, es la famosa voluntad de poder. A ver, y esto es crucial que lo entendamos bien. No se trata de un deseo de dominar a los demás, para nada. Para Nietzsche es algo mucho más fundamental. Es el impulso básico de todo ser vivo. La vida, según él, no solo quiere sobrevivir, no, quiere más. Busca expandirse, crecer, desplegar toda su fuerza. Aquí el contraste es la clave de todo, ¿eh? La visión de siempre, la tradicional, nos dice que la vida es una lucha por sobrevivir, y punto. Pero para Nietzsche eso se queda cortísimo. Insuficiente. Para él, la vida es, por encima de todo, una fuerza que se expande, que busca afirmarse, que quiere crecer. Fijémonos bien en las palabras. Cuando dice voluntad, no pensemos en una decisión consciente, como voy a hacer esto. No, es más como un impulso, algo casi instintivo. Y cuando dice poder, no pensemos en tiranía o en dominar a otros. Pensemos más bien en la capacidad de desplegar lo que uno es, de autorrealizarse. Es la fuerza para dar forma al mundo a partir de la propia energía vital. Claro, esta idea es que lo cambia absolutamente todo, porque si la vida es voluntad de poder, entonces nuestros sistemas de valores, el bien y el mal, ya no pueden ser universales o venir de un Dios, no. Son en realidad la expresión de diferentes formas de vida. Son el reflejo de distintas maneras en que esa voluntad fundamental se manifiesta. Y aquí es donde Nietzsche identifica dos tipos de moral radicalmente opuestos. Por un lado, la moral de señores, que nace de la fuerza, de la autoafirmación, y por otro, la moral de esclavos, que nace como una reacción desde la debilidad. Para los primeros, bueno es sinónimo de fuerza, de poderoso. Para los segundos, bueno es lo humilde, lo que no hace daño. Fijaos en la psicología de fondo, es que es el día y la noche. Una es celebración de la propia vida, la otra, puro resentimiento. La moral de señores entonces es una moral creativa, nace de un sí rotundo a la vida. Quien tiene esta moral no necesita mirar a los demás para saber lo que vale, no se compara, simplemente afirma lo que es fuerte, noble, vital. Sus valores, por tanto, son un reflejo de su propia abundancia, de su plenitud. Y en el otro extremo tenemos la moral de esclavos. Esta es, por definición, reactiva. Nace de la impotencia, del sufrimiento, del no poder. Como no puede decir sí a sí misma directamente, empieza diciendo no, no a todo lo que le oprime. Así, su concepto de lo bueno se construye siempre en oposición a lo que odia. La piedad, la humildad, se convierten en virtudes, ¿por qué? Porque son las que hacen que la vida sea más soportable para los débiles. Y ahora sí, llegamos a la parte quizá la más explosiva de todo el argumento de Nietzsche. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que esta moral reactiva, la de los débiles, haya terminado siendo la dominante en Occidente? Bueno, pues la respuesta que da es un auténtico golpe maestro de análisis psicológico. Este proceso es como una especie de venganza, pero una venganza sutil, muy ingeniosa. El resentimiento, como no puede actuar en el mundo real, se vuelve creativo. Y lo que hace es transformar la realidad, pero a nivel de los valores. Es como si dijera, vale, tú eres fuerte y poderoso, así que tú eres el malvado. Yo, que soy débil y sufro, soy el bueno. Y zas, de repente, la impotencia se ha convertido en un mérito moral.
Y para Nietzsche, esta inversión de los valores es, ni más ni menos, el fundamento de la moral que domina en Occidente. Pensemos en lo que solemos llamar el bien, la compasión, la humildad, el perdón. Según su análisis, todos estos son los valores de esa moral nacida de la reacción. Una moral que ha tenido un éxito tan rotundo que ha logrado presentarse como la única moral posible. Entonces, después de todo este análisis tan demoledor, ¿cuál es el objetivo? ¿Quiere Nietzsche que todos adoptemos la moral de señores? Pues no, realmente no. Su intención es mucho, mucho más profunda que eso. El objetivo final no es elegir un bando, sino entender el propio mecanismo de valorar. La verdadera invitación de Nietzsche es a que nos convirtamos en una especie de arqueólogos de nuestra propia moral, que nos paremos a examinar de dónde vienen realmente nuestros valores. ¿Qué tipo de vida están expresando? ¿A qué le dicen sí? ¿Y a qué, en el fondo, le están diciendo no? Y este es el cambio crítico, lo que lo modifica todo. La pregunta moral tradicional siempre ha sido, ¿esta acción es buena o mala según unas reglas que ya existen? La pregunta nietzscheana es completamente distinta. Es, ¿este valor que sostengo, qué tipo de vida expresa? ¿Fomenta la fuerza, el crecimiento, la afirmación? ¿O por el contrario, surge de la debilidad, del miedo y de la negación de la vida? Y con esta pregunta final, el análisis nos interpela a todos directamente. Al final, Nietzsche nos deja una tarea pendiente, examinar nuestra propia brújula moral. ¿Es una brújula que hemos creado desde la afirmación de la vida? ¿O es una que hemos heredado, una que viene de una larguísima historia de reacción y resentimiento? Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.